La ministra Lenia dijo que era absurdo, y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos. No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero. Yo como rectora de la discusión, sí, y sí, así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra? permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente, o sea, siempre, ministra. No siempre ha sido así, por eso siempre. En este momento llamé la atención, pero sí les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan. La ministra Lenia dijo que era absurdo, y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos. Eso es lo que en pocas palabras comento. Que usted sigue que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con 8 votos, al margen que ella votó en contra de que siguieran funcionando las salas, como lo hice también yo y como lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez. Ahora, que fuimos los 3 que nos separamos de esa interpretación. Ahora, pero ahora hay ministros que, aunque votaron por esa que siguieran funcionando las salas, ahora plantean que serían 6 votos. ¿Sí? La ministra Loretta Ortiz, usted acaba de decir que tenemos que funcionar con 6 votos. Con 6, sí. El ministro Gutiérrez. Para aclarar, mayoría simple de los presentes. Exacto. Yo no acudo a la regla de 6 votos que tiene que ver con los 9. Yo digo la regla general, sí, ese es lo mayoría, correcto, sí. Mayoría simple de los presentes. Seamos 11, seamos 10 en un mes. ¿Pero dónde dice no vincularlo a la integración? No existe una excepción a esa regla general. No hay laguna, no hay excepción a la regla general, que me parece que existe. Sí. Ministra Ríos Fajar también la tenía. Una disculpa, no le había dado la palabra. Gracias, presidenta. Pues esta es una discusión de capital importancia. A ver, yo no veo que en la Constitución hable de mayoría simple como regla general. Pero aquí tenemos 3 artículos que hablan de mayoría de 6. Tenemos el artículo 94, que ya se ha citado, y dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Corte por mayoría de 6 sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. Pero también el 105, reformado por el constituyente, habla de una mayoría por lo menos de 6 votos. Fracción primera, fracción segunda, 6 votos. El 107... Ley de amparo también habla de 6 votos. Son disposiciones literales. Ahora, la cuestión es que el artículo 94 dice: la Suprema Corte se compondrá de 9 integrantes y funcionará en pleno.
su presidencia se renovara cada 2 años, etcétera. Entonces, parecía que hay disposiciones que entran en vigor una vez que este pleno se integre por 9 integrantes. No sé si ya estemos sobre tiempo, Presidenta. ¿Cómo? No sé si ya estemos sobre tiempo. No, cuando usted termine, por favor. Entonces, habla que el artículo 94 pareciera que se refiere que funcionará en pleno y con 6 votos de mayoría calificada una vez que se integre por 9, diciendo que aún somos 11. Y en ese sentido, pues se establecía precisamente la funcionalidad de las salas, máxime que el Pleno me parece que no ha perdido, esta Suprema Corte, su capacidad de autorregulación para el orden del despacho de sus asuntos. Sin embargo, el 105 y el 107, como acabo de leer, hablan de la mayoría calificada, de una mayoría cuando menos 6 votos. Esto parece impactar de manera directa en la calificación de las mayorías y me parece que tiene una repercusión también en el sistema de precedentes, que creo, ministra Presidenta, que valdría la pena. Una cuestión fue el funcionamiento de las salas, que me parece que eso entra en una lógica totalmente distinta, como mencionó el ministro González Alcántara, con respecto a las mayorías calificadas, o la mayoría. Aquí tenemos 3 artículos literales que hablan de 6 votos. Y hay un impacto respecto al sistema de precedentes. Me parece que sería prudente abrir un espacio para ver cómo resolveríamos y ya votar en los efectos de la propuesta del ministro Pardo, cómo resolveríamos ese tema en particular, que me parece, reitero, yo lo veo en una lógica muy distinta de funcionamiento en pleno o en salas. La ministra Ríos Farjat está proponiendo un espacio para reflexionar sobre este tema. Además, dada la hora. ¿Lo haríamos el lunes? Sí. Yo nada más por alusiones, si quisiera comentar, porque me parece que es importante. No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. Y efectivamente una función obvia de este Tribunal Constitucional pues es interpretar, pues esa es nuestra función. Sin embargo, lo que debemos hacer es interpretar la constitucionalidad de las leyes. Lo que hacemos es cotejar el contenido de una ley respecto del contenido de nuestra Constitución, pero si nosotros alteramos el contenido de nuestra Constitución, sobrepasamos los límites que tenemos autorizados para resolver la constitucionalidad de las leyes. Esa obviamente que es nuestra función y por supuesto que nos pone un límite esta reforma al respecto, que a mí me parece esencial, un límite que además es el límite de los poderes de la Unión, que es el propio contenido de la Constitución. Si nosotros inventamos otro contenido constitucional, que a eso se refiere la literalidad de lo que dice la Constitución, pues entonces estamos vulnerando el Estado de Derecho completo, y por eso es que me he atrevido, pues sí, a usar, digamos, que conceptos fuertes como el de golpe de Estado, pero yo no veo ningún tipo de normativa que nos pueda o que pueda aplicar la presidencia de esta Corte para impedir que podamos ponerle palabras así de fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo, este cuerpo colegiado, que tiene una misión importantísima, que es resguardar la Constitución e interpretar bajo el límite de esa Constitución. Entonces yo insistiría, ministra, pues usted está interpretándome a mí, yo lo único que voy a insistir es que seamos congruentes, que no seamos incongruentes, en consecuencia que resolvamos lógicamente, no absurdamente, en consecuencia. Muchas gracias. Gracias. La facultad que tengo para
comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en ese pleno. Yo como rectora de la discusión, sí, y sí, así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra. permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, ministra. No siempre ha sido así, por eso en este momento llamé la atención. Pero sí les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan. Gracias, señora ministra. Yo, para no ampliar ya más este análisis, que además está fuera de la discusión del asunto que en particular estamos viendo, como sugería la ministra Ríos, que podemos analizar en otro momento, o aún, como usted señaló, cuando se expida la ley de remuneraciones, por ejemplo. Por lo pronto, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro Pardo respecto de toda la interpretación y la votación de 8, mientras estemos integrados con 11 miembros. Y diría yo, ya no estaré, aún con 10. Las reglas que se establecen ahí es para una Suprema Corte con nuevos integrantes y con un número de 9. Entonces, mientras eso no suceda, yo creo que podemos seguir aplicando las cosas como las estamos haciendo, y por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho al respecto. Claro que la Constitución ahora dice 6 votos, pero yo lo entiendo precisamente, y quizá fue un error del legislador no haberlo previsto en un transitorio para que esto se aplicara expresamente cuando la Corte estuviera integrada por nuevos ministros y con un número de 9. Y por otro lado, como ya lo he dicho inclusive en otras ocasiones, el calificar de absurdo o de otro tipo de calificativo lo que presentamos o lo que decimos, no es solo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice. De tal manera que a mí sí me parece de alguna manera ofensivo señalar que si estamos proponiendo algo absurdo es porque nosotros somos absurdos. Y así a mí sí me parece que para guardar el respeto a un tribunal constitucional y sus integrantes sería conveniente omitir ese tipo de calificativos. Es cuanto, señora ministra. Gracias. Me están dando el fundamento, gracias, se lo agradezco al ministro. Es el artículo 6º, fracción 7ª. La presidencia deberá vigilar del reglamento interior de debates del Pleno. La presidenta deberá vigilar el respeto. Y yo entiendo que a lo mejor las palabras que usted utiliza no es una falta de respeto, que usted siente que no sea una falta de respeto, pero debemos también entender que la ofensa la siente quien sufre el comentario que recibe. Muchas veces no es intencional, pero así es, la ofensa la determina quien lo recibe. Ministra Vargas. Sí, ministra, usted me reconvino a utilizar este adjetivo sin que nadie se hubiera quejado de ninguna ofensa, primero. El segundo se refiere ahorita ya como ofensa el ministro Aguilar. Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala conforme dice los acuerdos respectivos. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión ni a ninguna valoración que haga yo respecto de los criterios que se ponen aquí a discusión. Sí lo comento y espero que nadie se sienta ofendido. En realidad, la mayor ofensa que se puede tener, no solo a mi persona o a cualquiera de las personas que estamos aquí, que en realidad siempre va a ser contingente porque va cambiando la integración del propio Pleno de esta Suprema Corte, pero en realidad lo que deberíamos nosotros cuidar pues es no ofender la constitucionalidad de nuestros actos, no ofender la legalidad, no ofender a nuestra sociedad, y aquí se ofende muy constantemente. Es mi interpretación, es una
una apreciación absolutamente subjetiva a la que tengo derecho a expresar a menos que se me indique qué artículo la faculta usted para limitar el uso de adjetivos que no van dirigidos a ninguna persona y no se trata ni de injurias, ni de groserías, ni de ninguna palabra que pueda estar calificando ninguno de los atributos personales, la dignidad de ninguna y de ninguno de los ministros. Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra presidenta. Muchas gracias. Yo las respeto, pero también tengo que establecer, como lo dice el artículo, que entre los miembros del Pleno se sigue el debido respeto. Muchas veces los mismos ministros no lo dicen, que se están ofendiendo. Ya lo había dicho el ministro Luis María en otra ocasión, pero es para guardar el orden. Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente, pero como usted dice, que es que los ministros expresen que esos adjetivos no les parecen. Y así seguimos trabajando muy a gusto.